a la derecha extremista de Guaidó de participar en las elecciones y de dejarse de estupideces, de ir al diálogo. ¿Con quién va al diálogo? Con los factores políticos reales, con el chavismo, con el bolivarianismo. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a las últimas noticias de Venezuela hoy. Bien, y arrancamos con una información importante. Presten mucha atención a esta noticia porque el país estadounidense negó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un complot para asesinarlo. El gran plan es lograr elecciones libres y justas. El director senior del Consejo de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental, Juan González, le respondió al dictador venezolano que volvió a denunciar supuestas conspiraciones. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. Nosotros no vamos al diálogo ni amenazados, ni presionados. Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia, y deja quieta a Venezuela. Juan González, te envío este mensaje, ocúpate de Colombia. El director del senior del Consejo de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental, Juan González, le habría respondido este sábado a las acusaciones del dictador venezolano, Nicolás Maduro, sobre un supuesto plan para asesinarlo. Negativo, el gran plan es apoyar negociaciones que resulten en elecciones libres y justas, manifestó también el funcionario en su cuenta de Twitter, al tiempo que compartió el video en el que el líder chavista hizo sus aseveraciones. El dictador también habría acusado este viernes a la CIA y al Comando Sur del país estadounidense de planificar su asesinato, preguntándose retóricamente si su par estadounidense Joe Biden los autorizó. Joe Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de llevar a Venezuela a una guerra civil y de matarnos, ¿sí o no?, preguntó, dijo Maduro en un acto de ascensos militares, refiriéndose a visitas del director de la CIA, William Burns, y el jefe del Comando Sur, el almirante Kreifele, a los países vecinos de Colombia y Brasil, mis amigos, así como lo están escuchando. ¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguraron que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares en el país de Venezuela. El presidente Joe Biden habrá autorizado el plan para acabar con mi vida y con la de importantes políticos y militares en Venezuela, ¿sí o no?, había agregado el dictador del país de Venezuela. Y de la tragedia de más de 200 desaparecidos, de 50 muertos, de torturados que hay en tu país, Colombia, Juan González. No te metas con Venezuela y nos resbala, Juan González, tus amenazas, tus estupideces. No te metas con Venezuela. A Venezuela se respeta. Venezuela va a la negociación y al diálogo caminando con pies propios. Nicolás Maduro, que no presentó pruebas, denuncia con frecuencia planes de golpe de estado, invasiones militares o asesinato, responsabilizando al país estadounidense y aliados regionales como el país colombiano y Brasil, que desconocen su reelección en el 2018 al tildarla de fraudulenta y reconocen simbólicamente como presidente encargado de Venezuela es al líder opositor Juan Guaidó, aunque el mandatario socialista mantiene el poder. Las relaciones de Nicolás Maduro con el expresidente Trump fueron especialmente tensas. El expresidente estadounidense impuso severas sanciones financieras a Venezuela y a la estatal petrolera PDVSA. En tanto, llegó a plantear que todas las opciones, inclusive la militar, estaban sobre la mesa respecto al país caribeño. El régimen chavista también dijo haber frustrado en el 2020 una incursión marítima de mercenarios procedentes del país colombiano y respaldados por Washington, que buscaban derrocarlo. Dos ex militares estadounidenses, Luke Alexander Deyman y Aaron Berry, fueron detenidos entonces y condenados a 20 años de prisión, acusados entre otros delitos de terrorismo. Si bien sigue sin reconocer a Nicolás Maduro, la administración del Joe Biden ha tomado distancia de la línea de Trump con respecto a la crisis venezolana. El país estadounidense y la Unión Europea declararon el viernes pasado en una declaración conjunta con Canadá que estar dispuestos a revisar las sanciones contra el país caribeño si hubiesen avances en una negociación gobierno-oposición que lleva a las elecciones locales, legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Venezuela realizará comicios de gobernadores y alcaldes en noviembre. Los principales partidos de oposición no han aclarado si participarán luego de boicotear las elecciones presidenciales del 2018 y las parlamentarias del 2020. Venezuela va al diálogo, a la negociación, como siempre. La mesa de diálogo se estableció en septiembre de 2019, está establecida. La Asamblea Nacional tiene una mesa de diálogo ampliada. Cuando estamos hablando del diálogo, estamos hablando de eso. Bueno, los noruegos traen una propuesta, venga, lo complementamos. Pero yo no sé de qué se refiere Juan González. No sé a qué te refieres, Juan González. Tómate un Lexotanil o un Valium para que calme los nervios. No es la primera vez que Nicolás Maduro dice que lo quieren asesinar. La de este viernes no fue la primera ocasión en la que el dictador venezolano afirmó que quieren asesinarlo.
En el pasado llegó a hablar incluso de que el expresidente Hugo Chávez le fue inoculado un cáncer, más aquí en el tiempo disparó contra el expresidente estadounidense Trump y el jefe de Estado del país de Colombia, Iván Duque. El pasado 1 de septiembre, Maduro denunció que Trump, en ese momento mandatario del país estadounidense, aprobó su asesinato con francotiradores, un plan para el que aseguró están tratando de mover a un grupo de tiradores hacia el país sudamericano. Donald Trump aprobó que acabaran con mi vida. Escuchen, yo no estoy exagerando, ha dicho Maduro durante un acto de gobierno transmitido por la televisión estatal VTV. Están tratando de mover un grupo de francotiradores para acabar con mi vida. Donald Trump lo decidió y lo activó. Él no tiene ética, añadió el mandatario venezolano. Antes de eso, en julio del año pasado, también apuntó contra el presidente colombiano Iván Duque. Hay grupos que quieren acabar con mi vida desde Colombia, ha dejado claro el dictador Nicolás Maduro. Iván Duque está entrenando francotiradores para acabar con mi vida, habría añadido el venezolano, antes de explicar que asiste a los actos públicos pese a estas amenazas porque le gusta recorrer el país, abrazar a la gente y sentir el calor del pueblo, señores. Así lo habría dejado claro el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Continuamos con más información. A esta altura, poco importa cuántos billetes tengas en Venezuela. La crisis ha llegado a tal punto que todos, sin distinción, están sufriendo sus consecuencias. Si Judith apenas tiene para alimentar a su familia, Isabel no consigue los remedios para su hija. Imagínate, que se muera por falta de medicamentos. Pasábamos el día sin comer, un día completo sin comer. La historia de estas dos mujeres se repite en miles de familias y es aún peor en el caso de quienes se han atrevido a desafiar al gobierno de Nicolás Maduro. Bien, y continuamos con más noticias de Venezuela, porque en un nuevo informe, Michelle Bachelet habría detallado que el sistema de abusos y torturas sigue vigente en el país de Venezuela. Sí, mis amigos, así de claro como lo están escuchando. La ONU recibió más denuncias que demuestran cómo el régimen de Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos de la población venezolana. Lo dice la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, que este jueves, un día antes de lo previsto, dio a conocer su informe sobre la situación en Venezuela. Su diagnóstico es lapidario. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales. Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habría detallado en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro a la población, pero sobre todo a la disidencia opositora, sigue vigente en Venezuela. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpistas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUD no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de abril del 2021, dice una parte del informe publicado este jueves. Incluidos los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela, el gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. En total, 18 páginas en las que la expresidenta Michelle Bachelet denuncia abiertamente violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas leales a Nicolás Maduro, algo que hace años era advertido por la oposición y que ahora cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. La ACNUD documentó también nuevos casos en los que personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se les mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos, ha dicho el organismo. Además, también recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas especiales de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas habría acabado con la vida de una mujer bajo custodia policial, luego de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en estos actos sexuales. El ACNUD saluda la acusación del agente de la policía que presuntamente disparó a la víctima. Pide a la Fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de la policía presuntamente involucrados. En la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Bien, y hasta aquí llegamos con toda la información del momento. Las últimas noticias de Venezuela hoy. Como siempre, los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like y nos dejes toda tu opinión de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao, chao.